será esa cochinada? Pero vas a ver, es simple, vamos a dibujarlo acá. El plexo braquial. El plexo braquial dice que está formado por quinto, sexto, séptimo, octavo nervio cervical y el primer nervio torácico. Así está. Quinto, sexto, séptimo, octavo nervio cervical y el primer nervio torácico. Así se va a formar. ¿Cómo empieza esta formación? Se dice que el cuarto nervio cervical, que ya habíamos visto en el plexo cervical, le va a dar una rama al quinto. Le va a dar una rama. O sea, ayuda en la formación del plexo cervical, el cuarto. ¿Por qué? Porque le va a dar aquí una pequeña rama. Se dice que el quinto nervio cervical con el sexto se unen y forman un tronco. El tronco superior. Tronco superior. Así se juntan. El séptimo nervio cervical no se une con nadie, está solito. Se llama tronco medio. El octavo nervio cervical se une con el primero y forman el tronco inferior. Hasta aquí está entendido. Seguimos. Ahora vemos que el tronco superior con el tronco medio, entre los dos se unen. Aquí. Se unen los dos y forman un fascículo. Fascículo lateral. El tronco inferior no se une con nadie. Se queda solito y baja así solito, formando el fascículo medio. Estos ramos cervicales, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, primer torácico, a la vez tienen pequeñas ramas posteriores. Estas ramas posteriores se juntan aquí y forman uno solo, el fascículo posterior. Así está formado el plexo braquial. Ahí termina. Entonces han visto ¿quiénes forman el plexo braquial? Quinto, sexto, séptimo, octavo cervical y el primer torácico. El quinto con el sexto se juntan y forman tronco superior. El séptimo, solito, tronco medio. Octavo con primero se une, tronco inferior. El tronco superior con el tronco medio se juntan, fascículo lateral. Y el tronco inferior no se une con nadie, se queda solito, fascículo medio. Todos estos tienen pequeñas ramas posteriores que se juntan entre sí y forman un fascículo, el fascículo posterior. Ahora, este plexo braquial tiene varias ramas colaterales, montón. Solamente vamos a estudiar las que corresponden a la región cervical. El resto corresponden a miembros superiores y eso es en anatomía 2. Se dice que las ramas cervicales de este plexo braquial son dos grupos. Hay ramas anteriores y ramas posteriores. Ramos anteriores. Primero, en los ramos anteriores son tres. El primero, el nervio subclavio. Nervio subclavio. Este nervio subclavio nace del tronco superior. El nervio subclavio nace del tronco superior. ¿Y a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a dirigir? Pues a la región de la clavícula. Incluso dice que va a dar ramos para el músculo esternocleidomastoideo. Otro ramo es el nervio pectoral lateral. Nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. El nervio pectoral lateral nace del fascículo lateral y el nervio pectoral medial nace del fascículo medial. Hasta ahí nomás lo vamos a estudiar estos nervios porque son nervios que van a ir a músculos
del tronco y músculos del miembro superior. Solamente los vamos a nombrar así. El pectoral lateral nace del fascículo lateral. El pectoral medial nace del fascículo medial. ¿Listo? Ramos posteriores. Los ramos posteriores son cuatro. Cuatro ramos posteriores. ¿Cuáles son? El primero, el músculo o el nervio dorsal del escápula. Nervio dorsal del escápula. Este nervio dorsal del escápula, como dice su nombre, ¿a dónde se va a dirigir? Se va a dirigir a la parte posterior de la escápula. Se va a dirigir a la parte posterior de la escápula, donde va a dar ramos que se va a dirigir específicamente para el músculo romboides. También puede dar ramas para el músculo trapecio. Y ahí termina el músculo dorsal del escápula. No tiene mucho trayecto. Otro músculo o ramo posterior va a ser el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular se va a dirigir a la región de la escápula y termina en el músculo supraespinoso, infraespinoso. Estos músculos lamentablemente los van a tener que memorizar, pero son músculos que se ven en anatomía 2, especialmente en miembros superiores, ¿ya? Este nervio supraescapular, ¿dónde va a ir? Al músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. Otro nervio, aprovechando que hemos visto el supraescapular, está el nervio infraescapular. Este nervio infraescapular, y eso también lo conoce como subescapular. Creo que en Rubier está como sub, ¿no ve? Infra o subescapular. Es un nervio que se va a dirigir igual a la región de la escápula, pero va a ir a un solo músculo, al músculo subescapular. Músculo subescapular. Nervio subescapular, ¿a dónde va a ir? Al músculo subescapular, al músculo del mismo nombre. Y el último es el músculo o el nervio torácico largo. Nervio torácico largo. Este nervio torácico largo en algunas ocasiones puede nacer del fascículo posterior o puede nacer de los ramos posteriores del quinto y del sexto nervio cervical. Este nervio torácico largo baja, se va a distribuir en el músculo trapecio y bueno, se va a distribuir también en la piel de la región de la axila y músculos que se encuentran a ese nivel. Listo. Ahí termina plexo braquial. Bueno, dicho esto del plexo cervical y plexo braquial, hemos hablado, pónmelo atrás, hemos hablado de estas ramas anteriores. De los 4 primeros, estas ramas formaban el plexo cervical. Del quinto hasta el primer torácico, ¿qué forman estas ramas? El plexo braquial. Ahora vamos a ver qué pasó con estas ramas. Con las ramas posteriores. Algo tienen que hacer. Pásamelo. Ahí están las ramas. Ahí están las ramas posteriores. Las ramas posteriores no forman plexos. No forman plexos. Sino, estos ramos emergen de su nacimiento para distribuirse en la región posterior, tanto de la cabeza como en el cuerpo. El primer nervio lo vamos a llamar como el nervio suboccipital. Es un pequeño nervio, miren este de acá. Aquí está, este. Es el primer nervio cervical posterior, o también se llama suboccipital. Es un ramo pequeño que sale por un triángulo formado por 3 músculos que me imagino que les sale bien enseñado. Eso sabes, ¿no? Eso sabes. Recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo superior, el oblicuo inferior. Por este triángulo pasaba la arteria vertebral y pasa, decían, el primer nervio cervical. Aquí está. Primer nervio cervical posterior, o también se llama suboccipital.
¿A dónde se va a dirigir este nervio? Pues miren, ¿a dónde se va a distribuir? A ver, ¿qué es esto? Este es ¿Qué se llama este músculo? Recto posterior mayor de la cabeza. Va a dar ramas al recto posterior mayor. Va a dar ramas al oblicuo superior. Va a dar ramas al oblicuo inferior. Incluso dice que va a dar ramas al músculo semiespinoso. Y desde ahí asciende y se va a terminar en la piel de la región suboccipital. Y ahí termina. Va a dar ramos que va a ir al recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior. También va a dar ramas al semiespinoso para terminar en la piel de la región suboccipital. Y ahí termina. Inferiormente a este, miren, aquí está el primer nervio, ¿no ven? Inferior a este, aquí está el segundo. Este es el nervio, el segundo nervio cervical posterior, también llamado nervio occipital mayor, o también nervio de Arnold. Es el nervio de mayor volumen y grosor. Miren, en el dibujo es grueso, ancho. Y este nervio justo va a salir por debajo del oblicuo inferior, justo por debajo sale. Esa es una forma de identificarlo en el preparado. Justo sale por debajo del músculo oblicuo inferior. Y cuando nace, va a dar ramas al recto posterior mayor, recto posterior menor, a los oblicuos, semiespinoso, va a dar al esplenio de la cabeza. De ahí asciende, también va a dar ramas longísimos. De ahí asciende y va a dar ramas también para el músculo trapecio. Va a dar ramas para el músculo trapecio. Repito, va a dar ramas a los oblicuos, a los rectos posteriores, semiespinoso, esplenio de la cabeza, longísimo, trapecio. Por debajo de este va a salir, miren, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Punto suspensivo. El tercero va a ser menos grueso, el cuarto más delgado, quinto más delgado, sexto más, etc. No tiene ninguna particularidad en especial. Pequeñas fibras que van a ir a distribuirse en los músculos de la región, longísimos, iliocostales, semiespinosos, esplenios, etc. No tiene ninguna característica principal. La única característica es de este, del tercero. ¿Cuál es la diferencia de este tercero en relación al cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo? La diferencia, miren, es que va a tener una rama, ¿ven? Que se comunica ¿con quién? Con el segundo. Y el segundo, miren, tiene otra rama que se comunica ¿con quién? Con los oblicuos. Con el primero. Y si nos fijamos bien, llegan a formar como si fuera un plexo. A esto, algunos anatomistas lo han llamado el plexo cervical posterior. Plexo cervical posterior. Habíamos dicho, ¿no? Que gracias a Dios no forman plexos. Mentira, ahí está. El primero, el segundo y el tercer nervio cervical posterior se unen y llegan a formar una pequeña o un pequeño plexo que lo han llamado como plexo cervical posterior. ¿Listo? Aquí hemos terminado pares raquídeos. Facilito. Ahora vamos a entrar al tronco simpático cérvico cefálico. Pásamelo. Bien, atrás. Todo esto es el plexo cervical. Sus ramos. Este de aquí que ven, este amarillo, es el nervio frénico. Mira, este es el músculo de atrás. Pasado. Plexo braquial. Pasado. Mira. El nervio. Perdón. El nervio frénico, miren cómo baja. Hemos dicho a nivel del cuello, ninguna rama. Llega al tórax y miren, está este amarillo. Va a dar ramas
al pericardio y va a dar ramas que van a ir a la pleura. Llegan al diafragma y miren, se ven dos ramas. Sus ramos musculares superiores y va a haber otra que atraviesa el diafragma que es su ramo abdominal. Pasalo. Aquí está nuevamente el nervio frénico. Pasalo. Aquí está el nervio frénico. Pasalo. El tronco simpático cérvico-cefálico. Este tronco simpático son fibras nerviosas totalmente autónomas. ¿Qué quiere decir? Que funcionan solas. No se necesita de alguien para que controlen estas fibras nerviosas. Por ejemplo, yo le puedo decir a ella, a ver, para tu corazón, a ver, mover tu tráquea. No se puede. ¿Quién controla eso? El tronco simpático. ¿Se acuerdan de llevan ahora biología del sistema, ¿no? Ay, simpático, parasimpático, ¿no ves? Siempre nombres, y eso desde la escuela, ¿no? Yo estaba hasta aquí, nunca en el colegio entendía parasimpático. ¿Y saben qué imaginar? Simpático debe ser un nervio bien bonito. Parasimpático debe ser un nervio feo, es horrible, ¿no? El parasimpático del cuello y del tórax es el nervio vago. ¿Qué hace? Todo lo que va al nervio vago lo vuelve lento. Pero tiene que haber alguien que acelere. ¿Quién es? El simpático. Por eso es que cuando uno hace ejercicio, cuando suben las ganas el viernes, ¿no ve? Cuando nos toca ahí arriba, llegan y ¿quién acelera el corazón? El simpático. Pero cuando están durmiendo, el vago empieza a volverlo más lento. Entonces, en todas las vísceras del cuerpo humano, corazón, pulmones, tráquea, esófago, bronquios, estómago, hígado, vías biliares, páncreas, vaso, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto, riñones, ureter, vejiga, útero y demás, siempre hay un simpático y un parasimpático. Siempre hay alguien que controle. Y el control entre los dos es el equilibrio. Que siempre el ser humano vive en equilibrio, ¿no? Excepto aquellas personas que se toman su Red Bull, no sé qué cochinadas, que tienen varios estimulantes del sistema nervioso central. Por eso estas fibras simpáticas se aceleran. Y las personas están así, no pueden dormir, están escribiendo todo mal. Porque se ha roto el equilibrio. El nervio vago no puede controlar, porque están dopados, están cegados por esas cochinadas. Bueno, este tronco simpático cérvico-cefálico se lo llama así porque se distribuye. Hay una parte que se distribuye en la región cervical y otra parte que se distribuye dentro de la cavidad craneal. Vamos a empezar en la porción cervical. En la porción cervical se caracteriza porque esta cadena está formada por 3 ganglios principales. 1, 2, 3. ¿Sí? Estos 3 ganglios forman la cadena simpático cervical. 1, 2, 3. ¿Cómo son sus nombres? Ganglio superior, ganglio medio, ganglio inferior. Al ganglio inferior también se lo ha llamado ganglio estrellado. Miren, parece como si se hubiera estrellado, no sé, un huevo o algo, ¿no? Ganglio estrellado, dice ya. Algunos dicen que esta cadena cervical está formada solo por 2 ganglios, el superior y el medio. ¿Por qué? Porque dicen que este ganglio inferior o estrellado es compartido. Forma parte de la cadena cervical, como también forma parte de la cadena torácica. Es compartido. Por eso a veces dicen, van a leer en el libro, dicen, el tronco simpático cervical puede estar formado por 3 o por 2 ganglios. El ganglio inferior es compartido. Y otra de las causas es porque a veces el ganglio medial es inconstante. A veces el ganglio medial es inconstante. Puede haber como no puede. Cada uno de estos ganglios están conectados por fibras nerviosas unos con otros. Miren, el ganglio superior está conectado con el ganglio inferior, o medio, perdón. El ganglio medio está conectado por el ganglio inferior. Están conectados por un nervio que se llama cordón intermedio. Cada uno de estos ganglios están conectados entre sí por medio de un cordón que se denomina el cordón intermedio. ¿Sí? Cordón intermedio. ¿Cómo sería eso, tu cordón intermedio? Lo voy a pintar de verde.
Ahí está, y aquí está. Parece como si fuera uno solo cordón interno. Esta cadena simpática cervical tiene sus ramas colaterales, ramas que nacen del ganglio superior, ramas que nacen del ganglio medio, ramas que nacen del ganglio inferior. Aquí nos quedamos. Próxima clase continúa.